Hola, ¿cómo estás? Con familia, comunidad de Rompeviento Televisión, pues de nueva cuenta acá con ustedes compartiendo una cápsula más. La semana pasada no pude compartir con ustedes estas reflexiones, estas ideas por un asunto de enfermedad, pero bueno, ya estamos acá de nueva cuenta retomando estas cápsulas en donde además podemos pues profundizar o puedo profundizar con ustedes algunos de los temas que se quedan en la agenda de la semana y que a veces no podemos compartir o no podemos desarrollar más de fondo en Momentum, algunos de los temas que hemos estado tratando también en Momentum los días lunes con los Maxi Abogados, con Federico Anaya. Y bueno, uno de los temas que quedó pendiente o que más bien sigue dando de qué hablar y da mucho más para poderlo hilar, para poderlo desenmarañar, es desde luego el de los libros de texto gratuito. Yo voy a dividir en dos apartados, en dos grandes apartados, lo que se refiere con los libros de texto. Lo primero, que es la parte que me interesa mucho más volver a compartir con ustedes, quienes nos vieron el día lunes y quienes no pudieron o no tuvieron la oportunidad de vernos el día lunes, compartir de nueva cuenta o compartirles cuál es el proceso de lo jurídico, cuál es el proceso del amparo y cuál es el proceso ahora de la controversia constitucional que se ha presentado en contra de los libros de texto. Brevemente, hacer este recuento. Desde el año pasado se anunció desde la Secretaría de Educación Pública que se iban a estar cambiando los contenidos de los libros de texto gratuito. Esto venía originalmente en una idea desde el 2020, 2021, se empezó a gestar esta idea de modificar el contenido de los libros de texto. Se creó, digamos, un nuevo modelo educativo que se le llamó la Nueva Escuela Mexicana y a partir, o con base más bien en este nuevo modelo educativo, se fueron generando planes y programas de estudio. Esto derivó que a la postre esos planes y programas de estudio se convirtieran en los libros de texto gratuito para este periodo, digamos, que tiene que ver educativo, que comienza en el 2023 y termina en el 2024. Hasta ahí el resumen breve. ¿Qué implicaba? Bueno, pues implicaba que para poder hacer este nuevo modelo, para poder construir este nuevo modelo, se necesitaba cumplir con una serie de reglas o una serie de procedimientos que se había establecido en la Ley General de Educación justo a partir de la reforma que se generó en este sexenio, en el sexenio de López Obrador, para revertir la mal llamada reforma educativa que se había hecho con Peña Nieto. Se modifica la Constitución para revertir la reforma educativa, se cambia también la Ley General de Educación y en la nueva Ley General de Educación, ya acorde con el modelo de este gobierno, se establece una serie de lineamientos, una serie de reglas para poder construir tanto los planes como los programas de estudio de educación básica como los libros de texto gratuito. Así se vino trabajando o así se fue construyendo estos planes y estos programas, pero al parecer ha habido, digamos, desfases en la forma y en los tiempos en que se han venido trabajando estos planes, estos programas y sobre todo en la forma de consultar estos planes y estos programas. La propia Ley General de Educación establece que cuando se vayan construyendo los modelos o los borradores de los planes y los programas de educación, se tenga que consultar con asociaciones de padres de familia, con maestras, maestros, docentes, académicos, especialistas y sobre todo, y ahí está la parte importante, perdón por la larguísima introducción, pero ahí está la parte importante que se tiene que consultar también con las secretarías de educación pública de las 32 entidades federativas, es decir, los ejecutivos de las entidades federativas, las y los gobernadores a través de sus secretarios de educación tienen la posibilidad no solo de conocer estos planes y programas, sino de participar. Es decir, lo que establece la Ley General de Educación es un modelo participativo también para poder revisar y diseñar los planes, programas de estudio y, en consecuencia, los libros de texto gratuito. Toda esta serie de procedimientos, todas estas reglas que se establecieron en la Ley General, insisto, están establecidas a partir de una reforma hecha por este gobierno. Al parecer, algunos de estos puntos o algunas de estas etapas no han sido cumplidas por la Secretaría de Educación Pública o esa es la información que se ha dado a conocer y ahora voy al contenido de los dos recursos judiciales. Primero, en el amparo, en un tribunal administrativo de la Ciudad de México, en un juzgado, en el tercero juzgado de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, se interpuso un amparo por la Unión Nacional de Padres de Familia, alegando precisamente que se ven incumplido con algunos de estos procedimientos o de estas etapas del procedimiento. Ahí es una pausa, un breve comentario. Se habían presentado ya otros amparos previamente o coetáneos, digamos, en el momento de que se presenta este amparo de la Unión Nacional de Padres de Familia,
alegando que algunos de los contenidos que se estaban consultando o contenidos de los planes y de los programas que se habían, digamos, filtrado, que se habían compartido, tenían temáticas, por ejemplo, relacionadas con reproducción, derechos sexuales y reproductivos, que iban en contra, entre comillas, ¿no?, de la moral o en contra de los principios de algunas personas que se estaban quejando de esos contenidos, así como otros relacionados con otros aspectos de síntesis, por ejemplo, de materias como matemáticas o geografía, digamos, planes sintéticos y no tan extendidos o extensos como los teníamos antes. Cierro este gran paréntesis. Muchos de esos amparos, la mayoría fueron desechados, no fueron admitidos, se quedaron en el proceso, pero este amparo que siguió vivo es el que hoy mantiene una suspensión. La jueza admite el amparo en mayo, dicta una suspensión, primero una suspensión provisional y luego una suspensión definitiva. ¿A qué se refiere la suspensión? La jueza dice, aquí me está diciendo una asociación de padres de familia que tiene legitimación para poder presentar este amparo, me está diciendo que no se les consultó a ellos, pero además que los planes y los programas que se utilizaron de base para los libros de texto no cumplieron con todas estas formalidades que dice la ley. Hasta ahí dice la jueza, yo no sé si se cumplieron o no. Le toca a la autoridad, a la Secretaría de Educación Pública, probarme si se cumplió o no con todas estas etapas y estos procedimientos. Lo que hace la jueza, dicta esta medida de suspensión, esta medida cautelar, y le dice a la SEP, mira, si tú no has cumplido con A, B, C, no puedes continuar con la impresión y distribución de los libros. Pero si ya cumpliste, mándame todas las pruebas y se acabó el asunto. Y le da varias opciones. Si has cumplido parcialmente con algunas cosas y otras cosas te faltan, mándame también, veme diciendo cómo vas a ir cumpliendo y vamos avanzando. Y da una última opción en donde dice, si para este periodo 2023-2024 no se ha cumplido con todas estas formalidades, distribuye e imprime los libros del periodo pasado, que sí están los planes y los programas consultados, que sí están los planes y programas publicados, y que sobre los contenidos del periodo, del periodo escolar anterior, no hay debate y no hay discusión. Hasta aquí va el tema en donde se ha centrado o se ha enfrascado la discusión sobre la posibilidad de distribuir o no los libros de texto. La suspensión de la jueza a mí me parece que es muy clara e incluso sería hasta pertinente. La Secretaría de Educación Pública tendría que probar, cumplimos A, B, C, D, E, cumplimos todas las formalidades y no hay ninguna restricción ni ninguna limitación para que podamos seguir distribuyendo los libros de texto. ¿Qué ha pasado? Hasta la información que tenemos, la jueza sigue sosteniendo esa suspensión porque la Secretaría de Educación Pública no ha entregado, digamos, la información completa. No podemos decirnos a meternos a mayor análisis, no ha entregado toda la información y por lo tanto la jueza dice, pues para mí se sigue incumpliendo lo que me alegaron en el amparo. Y en ese mismo sentido, ya para terminar, se presenta la gobernadora de Chihuahua, acaba de presentar una controversia constitucional en la Suprema Corte alegando que no fue consultada. No fue consultada ella, no fue consultada la Secretaría de Educación de Chihuahua para estos nuevos planes y programas que derivaron en los libros de texto gratuito. Luego entonces la gobernadora le dice a la Corte, como yo no fui consultada, no se cumplió con el procedimiento y decrétame una suspensión para que no se puedan distribuir los libros de texto en la entidad, en Chihuahua, hasta en tanto sepamos si se cumplió o no con todas las reglas del procedimiento para los nuevos planes y programas. Y hasta aquí llegamos con esta larguísima, explicación sobre los libros de texto, lo que ha implicado en el ámbito jurídico, y la Corte decreta esta suspensión, un ministro decreta la suspensión y le dice sí, hasta en tanto no sepamos, muy parecido en el amparo, muy parecido a la suspensión en el amparo, hasta en tanto no sepamos si se cumplieron los planes, los programas, los procedimientos, las consultas, la publicación, todos los requisitos, hasta en tanto no sepamos si se cumplió todo eso, no pueden distribuirse los libros de texto. Aquí la discusión. Cerramos por el tiempo, no es que se esté impidiendo la distribución de los libros de texto. Los jueces, la jueza de distrito y la Corte están diciendo, SEP, demuéstrame que cumpliste con todos los requisitos, con todos los procedimientos y continúa con la distribución de los libros de texto. Ahora aquí está el papel y la pelotita está en la cancha de la Secretaría de Educación Pública, que en los próximos días, no puede tardar mucho más, que en los próximos días tiene que presentar tanto a la Corte como al juzgado de distrito que se han cumplido con todas las formalidades y
e ir cerrando con eso este gran periodo de incertidumbre sobre la distribución de los libros de texto. Hay otro tema que tiene que ver con los contenidos, con toda esta campaña de mentiras que se ha generado, esta infodemia que se ha generado sobre los contenidos. Ese es otro análisis que en otro momento tendremos la oportunidad de compartir. Por el momento, hasta aquí. Muchísimas gracias.